calcular la fuerza total que siente la carga 1. Usted más, que siente la carga 1 debido a las otras dos. Bueno, muchachos, listo, perdón, estaba en silencio y hablando. Mientras ustedes copian el ejercicio, copienlo, por favor, el dibujito. Voy a hacer una pregunta. ¿Estas dos cargas de acá abajo qué son? ¿Positivas o negativas? Las de acá abajo. Son negativas, ¿sí o no? Y esta de acá arriba, positiva. ¿Listo? Eso es lo primero que tienen que identificar porque yo en el examen, en la evaluación, en el taller que voy a poner la próxima, bueno, dentro de 15 días que vengan de listas, ustedes deben tener muy claro eso, porque lo voy a poner a dibujar, que es lo primero que hay que hacer. Recuerden que ya hemos dicho que la fuerza total es la suma de las fuerzas de cada una que siente, ¿cierto? La fuerza total 1. Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar las fuerzas. Eso es lo que pasa a continuación. Voy a dibujar las fuerzas que siente. Esta es la carga 1. Vamos a decir que esta es la carga 1, la del lado izquierdo. Esta es la carga 2 y esta es la carga 3. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué le falta a esto? Lo primero que tienen que hacer, que no lo he hecho todavía. ¿Qué fue lo primero que le dibujamos? ¿Cómo? ¿Qué fue lo primero que nosotros le dibujamos cuando empezamos a hacer un ejercicio de eso? Recuerden, siempre pensar en el observador. Cuando hablamos del observador es el plano cartesiano, que me identifica X, me identifica Y. Entonces, yo lo voy a dibujar aquí, miren. Aquí está. Este es X y este es Y, en este lado de acá. ¿Por qué en él? Porque recuerden que uno trata de ponerle, yo les había dicho que uno ponía el plano cartesiano en un lugar de tal manera que fuera positivo todo. La distancia de aquí hasta acá es 5 centímetros positiva. La distancia de aquí hasta acá es 3 centímetros positivo. Entonces, desde ahí yo puedo entonces ver todo positivo. ¿Estamos? Listo. Ese es el primer paso, chicos. Segundo paso. Segundo paso, que es el que voy a hacer, es dibujar las fuerzas. Entonces uno pregunta, esta es negativa, esto es negativa. ¿Qué fuerza va a sentir la carga 1 de la carga 2? ¿Atracción o repulsión? Repulsión, o sea que va a ir hacia acá, ¿cierto? Va a ir hacia la derecha. Vamos a hacerle la flechita. Repulsión. Ahí está la flecha. Y le escribe el nombre, recuerden, le escribe el nombre para que no se me olvide. Digo, esta es la fuerza que siente la carga 1 de la carga 3. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Ahora, hagamos esta. Esta es positiva, esta es negativa, esta es positiva. ¿Siente atracción o repulsión? Atracción, es decir, que dibujamos la fuerza así. Bueno, uno la dibuja desde acá, pero dibuja desde aquí. Ah, pero hay que dibujarla colorcito diferente para que se vea. Entonces, este es así, ¿sí o no? Muy bien. Pero recuerden que se dibuja desde acá. Es que desde acá. Esta es. ¿Listo? Voy a dibujarles la flecha, que se vea. Y recuerden que le debo escribir el nombre. Esta es la fuerza que siente la carga 1 de la carga 3. Ah, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí era
Y yo borro eso. Aquí era la fuerza que siente la carga 1 y la carga 2. Listo, ahí tengo las dos fuerzas. Eso es el primer paso que hay que hacer. ¿Estamos, chicos? Por favor, háganselos ahí, allí. Mientras yo me traslado con este dibujo para allá, para Word. Listo. Entonces, uno se tiene que preguntar, y esto es lo primero que uno tiene que hacer, muchachos. Bueno, no, en realidad lo primero que uno tiene que calcular es la fuerza F1-3 y F1-2. Siempre. F1-3 y F1-2. Siempre hay que calcular. Y luego hacer el vector. ¿Listo? Entonces, vamos a calcularlas. Primero F1-2 y F1-3. Pero recordemos, y se lo voy a hacer eso así, aquí en el centro. ¿Qué es F1 total? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué es F1 total? ¿Quién me dice? O neto. Acuérdense cómo era. ¿Cómo era? ¿Quién me lo dice? ¿Me haces un favor? Sí. ¿Cómo sería F1 total? Tráeme mi celular, que está en tu pieza. El compañero que tiene de pronto el audio abierto lo puede hacer. A ver, ¿quién se atreve? Recuerden que yo les mostré esta participación como es de importante, ¿no? A ver, recuerden, miren su cuaderno por ahí arriba cómo era la fuerza total. ¿Qué hubo? ¿Nadie? La fuerza 1 total, la fuerza total, es igual a la fuerza 1, 2, ¿más qué? Entre paréntesis, menos fuerza. Eso era el otro ejercicio. Bien, Darly, eso era el otro ejercicio porque era negativo. Pero aquí, en general, es la fuerza 1, 2 y la fuerza 1, 3. Primero, antes de hacer eso, Darly no hace eso. Uno dice, bueno, yo sé que es fuerza 1, 2 y fuerza 1, 3. Eso es así. Ya, ahora, uno se pregunta, ¿qué es F1, 2? Y eso es lo que voy a decir. Bueno, ¿qué es F1, 2? Como vector, ¿no? Como vector, la fuerza 1, 2 es igual a ¿quién? Ahora sí, miremos a ver. Es una fuerza que está en ¿qué eje? ¿En qué eje está la fuerza 1, 2? En X. ¿Y es positiva o negativa? Negativa. Entonces uno pone menos, porque es negativa, y pone así. Uno pone fuerza 1, 2, ¿en qué eje? En X. La pone así, para que no se vaya a equivocar. Eso está en X. Fuerza 1 en X. Ahora pregunto, y le voy a poner un 5 en participación al que me lo diga. ¿Qué es F1.3? Cuando digo qué es en qué eje está él. En X, en Y. ¿Qué es decir esta, no? Esta fuerza que está acá, esta flechita, ¿en qué eje está? En X, en Y. Bien. ¿En qué? ¿En Y?
¿Seguro? ¿Está en Y? Sabemos que esta está en X. ¿Esta está en Y? ¿Quién me dice? ¿Están los dos? Exacto. ¿Quién lo dijo? Juan José. Muy bien, Juan José. Están los dos. Yo no puedo decir, ahí tienes tus 5, Juan. Yo no puedo decir entonces que ella está solamente en el eje QY. No está en ninguno de los dos, o mejor, están los dos. Entonces, cuando está así, yo les había puesto eso. Mírenlo, vea. Acá lo tienen. Vea. Eso fue al finalizar la clase. Yo les había dicho, bueno, entonces, cuando yo tengo un vector que está en los dos, lo voy a poner acá, miren, que es F13, uno pone F13 en X y F13 en Y. ¿Estamos? Miren el paso a paso, me voy a devolver. Me dicen que calcule la fuerza total. ¿Qué es la fuerza total? La fuerza total es la fuerza 1,2, que es esta, más la fuerza 1,3. Pero me pregunto, ¿qué es fuerza 1,2 y qué fuerza 1,3? Pues la fuerza 1,2 es una fuerza que está en X y es negativa. Y la fuerza 1,3 se compone de dos. De la fuerza 1,3X y la fuerza 1,3Y. Y para eso nos vamos a ir un momentico. Entonces, profe, hay que calcular F13X y F13Y. ¿Cómo se calcula esa vaina? Entonces, para eso nos vamos a ir. Esto que voy a hacer es solo la explicación. De aquí en adelante, ustedes van a seguir usando solo la fórmula. Solo la fórmula. Vamos a hacer aquí un triangulito. Entonces, miren. Vamos a hacer, vamos a hacer esto, miren. Esta fuerza que está acá, vamos a hacerla así, miren. Acá tengo esa fuerza, que la voy a poner de este color, ¿cierto? Y le voy a hacer así. Esta es la fuerza. Y esa fuerza que está acá, pues dice que es F, ahí la acaban de decir, es F13, que no la hemos calculado, ¿no? ¿Que cómo la vamos a calcular? Pues usando la fórmula, esa sí la sabemos usar, F13, ¿listo? Y con rojo voy a identificar las otras dos. Y mírenla, vean. Esa F13 tiene una fuerza por acá en X. Ya es una fuerza en X. Déjamelo ahí. Aquí está la flecha. Fuerza 1,3 en X. Fuerza 1,3 en X. Y por acá. Ay, Dios. Y por acá tiene una fuerza 1,3. ¿En dónde? En Y, ¿no? En Y porque está así, en este. Y uno le pone así. Fuerza 1,3 en Y. Y este ángulo de aquí, el ejercicio lo dice, mire, acá está el ángulo que está aquí. ¿Es de cuánto? Ahí lo dice. El ángulo dice que es de 30 grados. Entonces, aquí nosotros tenemos que calcular, para calcular F13X y F13Y, tenemos que usar, definitivamente tenemos que usar trigonometría. ¿Ya? Yo no los voy a confundir, solo les voy a decir cómo se hace y les voy a dar la fórmula para no confundirlos. ¿Listo? Solo para no confundirlos, porque si les explico, si estuviéramos presencial, yo la verdad sí lo explicaría pues más específicamente. Yo solamente les quiero decir que miren, muchachos, sencillo. Para calcular F13, ustedes van a usar la siguiente fórmula. Siempre. 1,3X, ¿no? Para calcular 1,3X. Siempre van a usar esta fórmula. Van a utilizar que F13X es igual a F, pero mayúscula, F13 por, el X es coseno, por el coseno
del ángulo. Del ángulo. ¿Listo? Siempre para calcular F13X van a utilizar eso. ¿Ya? Y para calcular F13Y, siempre, van a utilizar, en vez de seno, van a utilizar, en vez de coseno, van a utilizar seno, siempre. Entonces, ahí están las dos. ¿De dónde viene eso? ¿O de dónde sale eso para que ustedes sepan? Pues esto es cateto opuesto, esto es cateto adyacente, ¿no? Esto es hipotenusa. ¿Qué es cateto o qué es seno? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, este sobre este. Entonces, despejando, me va a dar la de Y. Ahora con coseno, ¿qué es coseno? Coseno es cateto adyacente de F13X sobre hipotenusa, por eso me aparecen estas dos. Entonces, esta es la fórmula. ¿Estamos? Todo el mundo dirá, uy, no, pero se está complicando. Sí, se está complicando. Pero todos los ejercicios se hacen así, todos. Listo. Entonces nosotros ya podemos calcular F13Y, podemos calcular F13X para meterlo a esta fórmula y poder calcular F13. Luego calculamos F12 y luego sumamos. Y terminó el ejercicio. ¿Listo? No se preocupen si no alcanzamos la clase hoy porque vamos a seguir. Así que lo único que sí quiero es que por favor lo copien. Copien. Ahí está el ejercicio, el primero. Tómele captura si quiere. Y abajo. Ya está. ¿Listo? Ok, entonces aquí, como les decía. Ya, por favor, tome la captura. ¿A cuál? ¿A esta la primera? Sí, señor. Mírala. Ya, gracias. Listo. Entonces aquí lo importante es calcular F13. ¿Qué es F13? Cuando usted lee de F13 solita, es utilizar la formulita que ya conocemos. Esta que está acá. Esta que está acá la vamos a usar. Entonces, la vamos a usar. Y vamos a usarla rápido porque nosotros ya sabemos convertir. ¿Cuánto vale K? Pues yo tengo acá por acá ya. Lo voy a utilizar, míralo. Aquí está. Este lo tienen que saber. O bueno, al menos lo tienen que tener a la mano. K. Vamos a calcular F. Primero F12. F12. ¿Sí o no? Y F12. Aquí va a estar 1. Acá va a estar 2. Entonces K. ¿Cuánto vale? Pues es el valor que tenemos ahí. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre el cuadrado. Muy bien. Por Q1. ¿Cuánto vale Q1? Pues vamos a la gráfica. Q1 vale menos 5 microcoulombs. Ah, pero es que el profesor ya nos enseñó que menos 5 micro es lo mismo que poner 10 a la ¿qué? Ustedes ya lo saben. ¿10 a la qué? No están estudiando. 6. A la menos 6, bien. 10 a la menos 6 coulombs. O sea, ya sin ponerse a convertir. Ay, profe, no puede hacer eso. Si ya lo sabe, hágale, sin miedo. ¿Cuánto vale Q2? Q2 dice que vale, es esta, menos 3 microcoulombs. Ah, bueno. Pues, aquí pongo menos 3. Él se lo convierto por 10 a la menos 6 coulombs. Perfecto. Ahí. Aquí, por favor. Concentración. Dividido, miren. La distancia que lo separa. ¿Qué distancia lo separa? Pues dice que vale 3 centímetros. Pero si yo convierto eso de una vez a metros, recuerda que es dividir en 100. De una vez, eso me va a quedar 0,03 metros.
¿Y cuánto les da eso? Por favor, háganlo ahí en la calculadora. Estoy esperando que lo hagan. Eso. Da menos 0.15. Vamos a ver. Bueno. Entonces, miremos a ver. Yo creo que no, hay que volver a hacerlo. Y ojo, recuerda que aquí hay dos menos, darle. Menos y otro menos. Y eso va a dar positivo. Tiene que dar positivo. Pero entonces, a ver, hágalo pues. Los veo todos haciéndolo. El único que está participando es Darly, como siempre, ella va a tener su buena nota. Da 150. Vamos a ver. Correcto, muy bien. ¿Quién lo dijo? Juan José. Muy bien, Juan. 150. ¿Qué? Las unidades. Recuerden que Coulomb se cancela con estos Coulomb de acá y los metros cuadrados con este, o sea que me va a quedar Newton. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ya. Entonces, eso va a ser F, pero sin diéresis. Así, eso. F solito. Ahora sí, ¿cómo? Eso es sin vector, ¿no? Ahora sí, como vector, con este F1, mírenlo acá. Este F1,2, perdón. Este que vamos a hacer, ¿cómo quedaría? Desde el F1,2, que ya lo hallamos, quedaría menos F1,2X, que es el que acabamos de hallar. Entonces, ese F1,2X sería, entonces, 150, mire cómo lo pone uno, 150 en la dirección X. Para que sepa que es en X, muchachos, vamos a ponerle abajito. Solo para que sepa que es en X, le ponemos abajito, saber que eso es en el eje X, ¿vale? 150 en X. Ya, para que ustedes sepan. 150 en X. Listo. Ahora tenemos que hallar este mismo, pero con F1,3. Vamos a ver si lo alcanzamos a hacer. F1,3. Entonces, F1,3 es F1,3. La 1, él aquí está, menos 5 por día la menos 6. ¿Y cuánto vale la 3? La 3 me dice que vale 4 microcoulombs, es decir, 4 acá, 4 microcoulombs. ¿Y la distancia cuánto vale? La distancia entre estos dos nos dice que es 5 centímetros, es decir, 0,05 al cuadrado. ¿Y cuánto da eso? Por favor, háganlo. ¿Cuánto les da? A mí ya me dio. Menos 72 newtons. Eso es F1,3. Pero entonces necesitamos calcular F1,3 en X y F1,3 en Y. Es decir, estas dos formulitas tenemos que utilizarlas.
Dios mío. Dios está aquí. Bueno, aquí está. F13. Ah, entonces me dice que F13 es igual a F13, es decir, este valor por el coseno del ángulo. Es decir, ojo, dio negativo, ¿no? Esto dio negativo. Perdón. Aquí es positivo, negativo. Pero, óigame bien, la fórmula de acá, me faltó decirles, que ustedes ya están en 11 y yo me imagino que ustedes lo deben saber, si no, por favor, me lo dicen. Toma esto. ¿Qué significa esos dos cositos a los lados, muchachos? ¿Alguien me puede decir? En matemática, ¿eso qué es? ¿Quién sabe? Dígame, profe. El valor absoluto. Muy bien. Entonces, como él toma el valor absoluto, uno toma ¿qué valor? ¿El positivo o el negativo? Positivo. El positivo. O sea que la fórmula es multiplicar 72 newton positivo, porque toma el valor absoluto, por el coseno de ¿cuánto? Ah, bueno, el coseno del ángulo. ¿El ángulo cuánto valía? 30 grados. Y ojo con la calculadora que tiene que estar en grados, ¿no? Y ustedes colocan eso. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da 72 por el coseno de 30? A mí me dio 62.35, ¿cierto? Así me dio a mí. Y le voy a poner para aquí un numerito para acordarme. Recuerden que esto es ¿en qué eje? ¿En el eje qué? En el eje X, pero chiquitico, miren acá, chiquitico. Y lo mismo voy a hacer con este. Es exactamente este mismo valor, pero con seno. ¿Y cuánto le da? Le tienen que dar la mitad de 72, ¿no? Que es igual, sí señor, igual a 36. Y le voy a poner acá chiquitico, solo para acordarme, no es que él vaya ahí, sino es para acordarme que eso es en Y. ¿Listo? Ahora sí. ¿Cuánto vale F13? Ah, pues F13 es la suma de los dos que acabé de hallar. F13X, ¿cuánto vale? Este que está acá, en X. Y F13 en Y. Pregunto, ¿será que yo estos dos números me dice que los sume? ¿Será que yo los puedo sumar? ¿Será que yo los puedo sumar? Este número más este número los puedo sumar. Dígame sí o no, rápido, por favor, tengo 2 minutos. No, no se pueden sumar. ¿Listo? Porque no son números del todo, son vectores. Y eso de un número, no, porque es que esto es en X y esto es en Y, usted no puede sumarlos. Estos son coordenadas. Haga de cuenta del plano cartesiano coordenada, ¿listo? Pero me están diciendo, venga, pero ¿cuál es la fuerza total? Yo en la final estoy hallando cuál es la fuerza total. Ah, la fuerza total, me están diciendo que sume F12 y F3. Entonces yo tengo que sumar F13, mire, y F12. F12 que está acá. Entonces, este que está acá, mire, voy a ponerlo acá. Los tengo que sumar. Este con este lo tengo que sumar. Pero entonces aquí uno suma las X con las X y las Y con las Y. Pregunto, ¿este de acá abajo tiene Y? Entonces solamente voy a sumar las que tienen X y el otro lo voy a dejar quieto. Entonces, si yo sumo estos dos, uno es positivo, otro es negativo.
me va a quedar una resta, o sea que eso me va a quedar menos 87.65. ¿En qué eje? Ojo, eso hay que ponerlo. ¿En qué eje? En el eje X. Lo voy a poner acá chiquitico. Ay, Dios. El eje X se me va a cerrar la. Más F13, que es 36Y. Y listo, acabé el ejercicio. Y ya acabé el ejercicio. La próxima clase les enseño cómo hallar el largo del vector. Pero listo, acabé. Tómele captura que se va a pagar. En la próxima clase seguimos. Y ya, es